¿Qué pasaría si en este momento tú recibes una llamada de uno de tus hijos que está fuera del país? Y cuando vas a responder la llamada, se corta. Y es una llamada en la que tú puedes oír como gritos de auxilio, como desespero. Anoche corrió una noticia donde la esposa de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, estaba dando unas declaraciones a un canal y de pronto se escucha cuando ella grita auxilio y ¡tut! Se cae la llamada, y eso estuvo en las redes full porque es la esposa de un presidente y de pronto grita auxilio, y yo no supe más qué pasó con esa llamada, pero son de esas llamadas que uno dice ¿qué pasó? No pudimos enterarnos. Yo estuve viendo en este instante si en el grupo de la iglesia tenía la opción de hacer una llamada a todo el grupo, pero parece ser que lo que existe es un audio, pero yo quise en este instante hacer la prueba y llamarlos a todos los que están en el grupo, ¿sí? De tal manera que iba a ver cómo iban a comenzar a mirar el teléfono. ¿Quién está llamando? Está llamando el pastor, pero ¿cómo así? Nos está llamando a todos. Pero noto que lo que hay es una aplicación ahí o un apartado dentro del grupo que dice audio grupal. No lo he probado, no sé qué es, pero creo que no es la llamada que yo quería hacer. Hoy he titulado esta enseñanza La Gran Llamada. De pronto sonaba mejor el gran llamado en masculino, pero es que quiero hablar es de una llamada que nos está haciendo el Señor. Y por supuesto, hermanos, yo pensaba en el objetivo de esta enseñanza, de esta predicación, y yo quisiera al bajarme de este lugar hoy, que sus corazones sientan esa llamada del Señor, que sus corazones en esta mañana puedan conocer que viviendo en santidad lograremos captar la voluntad de Dios. Yo pretendo en esta mañana, hermanos, que ustedes puedan sentir el deseo del corazón de Dios, ese deseo de intimar con cada uno de nosotros de manera inteligente. Escúcheme esto. Dios quiere intimar con nosotros de manera inteligente. Nunca Dios deja nuestra inteligencia por fuera. Pretendo en esta mañana, mis hermanos, que ustedes puedan accionar ante la propuesta de presentarse a Dios cada día inteligentemente. Eso es lo que yo pretendo en esta mañana, que ustedes puedan conocer, que ustedes puedan sentir, que ustedes puedan accionar ante la llamada que el Señor nos está haciendo. Hermano, el sistema de sacrificios es bastante interesante y lo vemos desde el Génesis. Compartía yo con los chicos esta mañana en la clase, que esa clase se está tornando interesante porque están viniendo muchos chicos que no son de la calle y que no son de la iglesia, que son de otras familias y que están agregándose. Esta mañana teníamos como 15, 16 en el grupo y yo compartía con ellos el tema de cómo se comenzó esa primera ofrenda, ese primer sacrificio que presentó Adán y Eva por su pecado. Después que ellos pecaron, después que ellos desobedecieron, Dios estableció, le decía yo a los chicos, pienso yo, la Biblia no lo dice, pero pienso que una vez al año Adán y Eva tenían que presentar un cordero. ¿Y por qué digo que una vez al año? Porque luego en el sistema de sacrificios vemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año a sacrificar para perdón de los pecados en el lugar santísimo. Nosotros vemos entonces que Adán y Eva comienzan con este sistema de sacrificios, es decir, yo tengo que ir a un altar de piedras, colocar un cordero sobre el altar, lo degüellan, derrama su sangre y esa sangre perdona sus pecados por lo menos por un año más. Al siguiente año, supongo yo que Adán y Eva tenían que volver, y así enseñaron a Adán y así enseñaron a Eva
así enseñaron a Caín y así enseñaron a Abel, que cada año tenían que ir y presentar un sacrificio. Resulta que cuando le tocó hacer el sacrificio a Caín, que era el hermano mayor, que era el hijo mayor, no presentó un cordero como les habían enseñado. A ellos les habían enseñado que tenía que ser un cordero. Y ellos lo sabían desde pequeñitos, pero Caín, en su mundo de desobediencia, en su mundo de rebeldía, decide presentar unas verduras, decide presentar unos vegetales y decide decir, pero no tiene nada de malo. Yo creo, hemos conversado mi esposa y yo creo que Caín pudo haber escogido hasta las mejores zanahorias, los mejores vegetales, a lo mejor llevó un repollo así bien grandote. Pero Dios dijo, esa no es la ofrenda que yo pedí. El camino para el perdón de los pecados nunca ha sido a través de la cebolla, nunca ha sido a través del repollo, nunca ha sido a través de la zanahoria. El camino para el perdón de los pecados siempre ha sido a través de un cordero, y donde haya derramamiento de sangre, ahí hay perdón de pecados. Así que cuando Jesús vino a la tierra, mis hermanos, todavía estaba el sistema de sacrificios. Todavía presentaban corderos, todavía habían sacerdotes, todavía habían sumos sacerdotes, todavía la gente llevaba y presentaba sus animalitos para perdón de sus pecados. Así que Jesús pudo haber visto eso. De hecho, cuando fueron a presentar la ofrenda por el nacimiento del Señor y por la purificación de María, después de haber tenido un hijo, presentaron una palomina, porque no tenían para presentar un cordero, porque los que más tenían económicamente podían presentar un cordero. Y María y José dijeron, nosotros optamos por una palomita porque no tenemos para comprar un cordero. ¿Cuánto costaba un cordero? No sé, pero eran varios salarios, varios días de trabajo para poder adquirir un cordero. Así que de esa manera, hermanos, los sacerdotes hacían esos sacrificios y nos pide el Señor, hermano, en pleno siglo XXI, que sigamos nosotros haciendo sacrificios. ¿Me está escuchando? El Señor nos pide a nosotros en pleno siglo XXI que sigamos presentando un sacrificio. Y usted dice, ¿qué? ¿Tengo yo que irme a presentar un cordero? Pues el Señor dice que tenemos que presentar un sacrificio. Y ya vamos a ver de qué está hablando. Jesús nos ha hecho, hermanos, sacerdotes. Escuche esto. Jesús nos ha hecho sacerdotes a todos los creyentes, como dice Primera de Pedro, y nos pide que cada día hagamos un sacrificio. Ay, ay, ay. Usted dice, yo pensé que ya Jesucristo había hecho un sacrificio. ¿Yo tengo que hacer un sacrificio? Sí, usted tiene que hacer un sacrificio. Solo que ahora, mi amado, mi amada, no vamos a llevar un cordero como ofrenda, sino vas a llevar tu propio cuerpo. No vas a llevar un corderito, sino que Manuelito tiene que llevar a Manuelito delante de la presencia de Dios, y Juan tiene que llevar a Juan delante de la presencia del Señor. ¿Sabía usted eso, mi amado? ¿Sabía que Dios le pide a usted de manera voluntaria que debe hacer un sacrificio? ¿Sabía usted eso? Pues Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, si usted se quiere poner de pie, le agradecería para leer la palabra del Señor. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Poderoso Espíritu Santo de Dios, en este momento te pido que uses mi mente, que uses mis labios, mi cuerpo, mis emociones, pero principalmente que hables a través de mí. Que tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones, que podamos salir por esa puerta diciendo el amor de Dios es grande, maravilloso, poderoso. Señor, habla nuestras vidas,
para crear el carácter necesario para vivir la vida cristiana. En el nombre de Jesucristo oramos, amén. Puede sentarse. Tengo esta frase para usted. La frase dice así: nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. ¿Puede usted repetir eso conmigo? Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. En el mundo andamos, pero no somos del mundo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que nosotros estamos, pero no somos? Nosotros estamos en el mundo, caminamos, comemos los mismos cambures, bebemos el mismo guarapo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, aunque todavía estamos aquí en la tierra, ya pertenecemos a una ciudadanía del reino de los cielos. Nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Hermano, ¿sabía usted que como cristiano, como seguidor de Cristo, hay ciertas obligaciones que usted debe cumplir delante de Dios en este mundo? Nosotros como cristianos tenemos algunas obligaciones para cumplir y solo quiero desarrollar, hermanos, dos propuestas que el Espíritu Santo nos ha dado en esta mañana. La primera propuesta es un ruego desde las entrañas por el bien y el crecimiento espiritual. Eso es lo primero que quiero desarrollar y que el Espíritu Santo pone en mí. Un ruego desde las entrañas por el bien y el crecimiento espiritual suyo. Y número dos, una orden para aplicármela a mí mismo. Vamos a desarrollar entonces, veamos a través de la palabra de Dios este primer punto. Un ruego desde las entrañas por el bien y crecimiento espiritual. Cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 12, dice así que. Cuando dice así que, hay una flecha que está apuntando hacia atrás. Hay una flecha que está apuntando hacia el versículo 11, hacia el capítulo 11, hacia el capítulo 10. ¿De qué viene hablando el Espíritu Santo? ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo viene hablándole a los judíos que creían que por ser hijos de Abraham no necesitaban de un Salvador, no necesitaban de Jesucristo, no necesitaban de nada, sino que ya ellos estaban listos, estaban preparados. Es como que usted diga: yo por ser evangélico, yo ya tengo el cielo listo, lo tengo ganado. O que usted, amigo católico que está aquí en esta mañana, usted diga: yo por ser católico y pertenecer a la religión oficial, ya yo no tengo nada más, ya las puertas del cielo están completamente abiertas. Así que Pablo dice: así que, hermanos, le está hablando entonces a hermanos, le está hablando a los hermanos de la iglesia en Roma, no le está hablando a la gente del mundo, a la gente de la calle, le está hablando a cristianos redimidos por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, lea usted, yo sé que no se ve mucho, pero ¿qué dice después, hermanos? Os ruego. No está dando una orden, está apelando a la gracia, está diciéndole: ruego desde las entrañas, dice el Espíritu Santo. Pablo pudo haber dado una orden, ahí Pablo pudo haberles dicho: les ordeno que presenten sus cuerpos delante de Dios en sacrificio, pero Pablo no lo hace. Pablo apela al mensaje de la gracia. Mire, Moisés en el Antiguo Testamento daba órdenes. Moisés decía: la ley dice esto, esto, esto. Pablo en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, dice: les ruego, les imploro, les suplico por el bien de ustedes, por el crecimiento espiritual, por la vida cristiana, les ruego por, y mire lo que toma. Mire a lo que el apóstol Pablo apela: les ruego por las, ¿qué? Misericordias. Nosotros siempre decimos la misericordia y Pablo dice las misericordias. Wow, está hablando en plural porque son muchas las misericordias que Dios ha mostrado. ¿O no? Dios ha mostrado su favor, Dios ha mostrado su mano poderosa a favor tuyo, y eso es misericordia. Él dice: le ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol Pablo nos está rogando, o el Espíritu Santo nos está implorando desde lo más profundo de su ser y nos está diciendo: les ruego, les pido que presenten sus cuerpos, no se está refiriendo solamente a este pellejo. Cuando el Espíritu Santo dice: Juan, presenta tu cuerpo, esa palabra cuerpo, nosotros sabemos que el cuerpo sin el alma, que el cuerpo sin el espíritu es absolutamente nada. Si usted cae muerto en este momento, en este lugar, y lo dejan ahí tirado, su cuerpo en 3 días está completamente dañado. Nos dañamos muy rápido, hermano. Nos podrimos. Así que el Espíritu Santo no le está hablando solamente a la materia. El Espíritu Santo está hablándole a sus emociones. El Espíritu Santo le está hablando a su inteligencia. El Espíritu Santo le está hablando a su voluntad. Y le está diciendo: oye, Juan, te ruego de lo más profundo que presentes tu espíritu, tu cuerpo, tu alma, tus emociones, tu intelecto, tus dones, tus talentos, tus capacidades. Preséntalos como un sacrificio, así como Adán y Eva presentaban un cordero en sacrificio, así como los sacerdotes presentaban un cordero en sacrificio. Ahora tú, Juan, debes presentar tus pensamientos, debes presentar tus emociones, debes presentar tu cuerpo delante de Dios con unas características bien interesantes. Dice que debe ser vivo. Y a mí me llama tanto la atención. ¿Por qué la Biblia dice que tú debes presentar todo tu ser en un sacrificio vivo? ¿Sabe por qué? Eso significa, vivo ahí significa de manera inteligente. ¿No ha oído usted cuando dicen esa persona sí es viva? Se pasó de vivo. Uy, ese bichito sí es vivo. Vivo significa que actuó con una sagacidad que tal vez se pasó de maraca. Aquí la Biblia nos dice que nosotros, para presentar nuestra inteligencia, para presentar nuestro psiquis delante de Dios, muchas veces nosotros presentamos solamente las emociones. ¿No se ha dado cuenta usted? Presentamos solamente las emociones delante de Dios y decimos: el culto estuvo aburrido porque no hubo lágrimas. El culto estuvo como medio aburrido porque yo no vi a la gente cantar. Es decir, nos observamos solamente la parte emocional, la parte externa. Y el Espíritu Santo comienza diciendo: tú tienes que presentarte. Yo te ruego de todo corazón que te presentes de manera inteligente delante de Dios. Oye, hermano, eso se parece a lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros debemos cantar con el entendimiento. Nosotros no podemos venir a la iglesia, no podemos venir a un servicio y dejar la parte de la inteligencia, la parte del raciocinio, nuestra carrera, nuestra profesión, si la tenemos, si no la tenemos, a lo que nos dedicamos. No podemos desligar y decir: esta es mi vida cristiana y la parte secular, decimos nosotros. Hermanos, para el cristiano, para el Hijo de Dios, no existe vida secular. Para nosotros existe una vida cristiana. Por eso yo me presento delante de Dios en un sacrificio inteligente, en un sacrificio vivo, en un sacrificio que piensa y dice: oye, yo voy a ser inteligente. Yo a veces le digo a mis chamos: sean inteligentes. Ante una situación que se les está presentando, yo les digo: piensen, usen su cerebro, sean inteligentes. Alguien dijo una vez: cuando nosotros decidimos pecar es porque somos demasiado estúpidos, y perdonen ustedes la palabra. Somos demasiado gafos cuando decidimos pecar, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios aquí adentro, que nos advierte y nos dice primero, y nos dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero nosotros pasamos todas las señales de tránsito, reduzca, curva peligrosa, subida peligrosa, y nosotros como si nada. Por eso el Señor nos dice: te ruego, te imploro. Tal vez yo no lo estoy comunicando como el Espíritu Santo quiere que lo comunique, pero si el Espíritu Santo estuviera hablando a través de este micrófono, tal vez el tono no sería este, tal vez sería una súplica desde lo más profundo, rogando, implorando: Juan, preséntate en un sacrificio inteligente delante de Dios. A nosotros los cristianos nos dicen brutos, nos dicen bobos, nos dicen locos, nos dicen que somos pura cosa rara, pura buchi pluma, de todo nos dicen. Y saben,
muchas veces tienen razón en lo que dicen, porque pareciera que nosotros nuestra parte de inteligencia no la queremos usar, sino que cuando llegamos a los pies de Cristo pareciera que cometemos un suicidio intelectual. Es decir, toda la parte intelectual nuestra la dejamos atrás y decimos, para seguir a Cristo yo tengo que olvidarme de todos mis conocimientos, y ahora no. Cuando tú llegaste a Cristo, todo el conocimiento que tú tienes y que tú estás adquiriendo, el Señor lo quiere usar para la gloria y la honra. Luego dice que ese sacrificio, que por cierto la palabra sacrificio significa hacer algo de un valor muy alto para obtenerlo. No dice usted, esto es un sacrificio muy bravo. Cuando a usted le toca, por ejemplo, los hermanos que viven lejos, por ejemplo, para el hermano Freddy, la hermana Xiomara, el hermano Isaac, ellos hacen un sacrificio. Se tienen que parar los domingos a las 5 de la mañana para ordeñar las vaquitas, para tener todo listo, para poder venirse y estar en el culto. Eso es un sacrificio, es decir, están haciendo algo de alto valor para obtener algo. Y usted ha hecho esta mañana un sacrificio para estar aquí, pero el mayor sacrificio, el valor más alto, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio tiene que ser vivo, tiene que ser inteligente, ese sacrificio tiene que ser santo, es decir, apartado del mundo. Yo me presento no como el Cordero, sino yo me presento ahora, Señor, de manera inteligente, me aparto del mundo y vivo solamente para ti. Pero también dice que ese sacrificio tiene que ser agradable a Dios. No puedes presentar un sacrificio que no le agrade a Dios. Por ejemplo, tú dices, yo voy a presentar un sacrificio, me voy a ir de rodillas desde aquí a la Cañabrava. Es un sacrificio porque estás pagando un precio muy alto, pero es un sacrificio, con todo respeto, que el Señor no va a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor te va a preguntar, ¿eso es inteligente? El Señor te pregunta, ¿es inteligente hacer eso? Y tú tienes que responder, pues no sé, Señor. Y entonces el Señor, para echarte una ayudadita, te dice, pero es que mi hijo ya pagó el sacrificio de tus pecados en la cruz. Tú no tienes por qué hacer ahora. Tú lo que tienes es que presentarte de manera voluntaria en las manos de Dios y decir, Señor, entonces yo ahora me aparto del mundo, vivo para ti, apartado para ti, en un sacrificio que te agrade. ¿Y qué es el sacrificio que le agrada a Dios? Que nosotros vivamos en santidad, que vivamos apartados del mundo. Ese sacrificio sí le agrada a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. Apela al intelecto, hermanos. Apela al conocimiento. El Señor dice, no puedes servirme a mí sin la parte intelectual. No puedes servirme a mí solo con las emociones. Ay, es que es tan lindo, tan hermoso cuando yo estoy en el culto, yo lloro y tiemblo, pero después que salgo, tiemblo, pero de la rabia y la amargura con la que yo vivo afuera. El Señor dice, eso no tiene sentido que tú estés metido en una iglesia y llores y hagas de todo y te vistas de evangélico como se viste el pastor, pero entre semana no uses la parte intelectual para decir, pero ¿qué estoy haciendo yo? Si el Señor me ruega y me implora a mí que yo presente un culto santo apartado para Él, un culto vivo, es decir, un culto inteligente, un culto que le agrade a Dios, yo con esta actitud estoy desagradando al Señor. Cuentan de un señor que llegó a un grupo pequeño, no había llegado todavía a la iglesia, llegó a un grupo pequeño, a un grupo de estudio bíblico como el que nosotros tenemos en la casa de los hermanos Mora. Llegó y ya el hombre tenía 3 meses asistiendo y el líder del grupo se presentaba como un hombre muy amable, como un hombre muy espiritual. En el grupo se presentaba como una persona de una profundidad espiritual enorme. Y un buen día el hombre iba pasando por una venta de licor y consiguió al líder de su grupo bebiendo borracho con una mujer que no era la mujer de él. Y entonces el hombre se le acercó y le dijo, líder, y le dijo, no me vaya a hacer quedar mal, por favor. Es que una cosa es lo que yo hago allá para el Señor y la otra son las luchas y las debilidades que nosotros tenemos. ¿Qué creen ustedes que hizo ese hombre? Nunca más asistió a ese grupo. ¿Por qué?
Porque este hombre se movía dentro de su grupo solo con las emociones. Y decía, es que aquí en el grupo sentimos una cosa tan maravillosa cuando estamos reunidos, pero cuando pisamos de esa puerta para allá, somos completamente otra cosa. Un culto racional. La palabra culto significa cultivar. Tú cultivas, yo cultivo, nosotros cultivamos, vosotros cultiváis. Del verbo cultivar conjugado en primera persona. Amado hermano, tú y yo, el Espíritu Santo en este momento nos implora, nos ruega desde lo más profundo que nos presentemos en un sacrificio inteligente, apartado para Él, que le agrade. Y cuando hagamos eso, es un culto racional. Por eso, hermano, en medio de nuestros cultos tiene que existir el orden y el control del Espíritu Santo de Dios. Debe haber orden y debe haber control. El Espíritu Santo no está en contra de tus emociones porque Él te las dio, pero las emociones tienen que estar aquí atrás. No pueden guiar mi vida las emociones, porque si las emociones guían tu vida y tú hoy te levantaste con una baja de azúcar, sintiéndote el hombre más horrible y más pecador de toda la historia, entonces eso es lo que va a guiar tu vida. Las emociones tienen que estar aquí atrás. El Señor me dice, las emociones atrás, tú tienes que usar la inteligencia. Sé inteligente, Juan. Actúa con raciocinio. Preséntate en un culto inteligente, en un culto santo, en un culto que le agrade al Señor. Por eso, hermanos, yo no estoy de acuerdo cuando en un culto hay personas que se caen, que se revuelcan en el piso, que se rompen la ropa. Yo he estado predicando en servicios donde ha habido mujeres que se han roto la blusa y han quedado con el sostén afuera. Y yo he dicho, eso no es del Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo va a permitir que una mujer se le revienten los botones de la blusa y va a decir que está llena del Espíritu Santo. Jamás el Espíritu Santo va a avergonzar su propio templo. Si Él vive dentro de ese templo, ¿por qué va a avergonzar a esa mujer mostrando sus senos al aire? Pero nosotros nos dejamos llevar por las emociones y decimos, ¿cómo se le ocurre, pastor? El Señor lo reprenda. Usted lo que pasa es que no está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando toma control y toma orden en un servicio inteligente, en un servicio santo, en un servicio que le agrade a Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ruega en primer lugar, que nos presentemos nosotros con ese sacrificio. Hermano, ¿usted lo hace? ¿Lo hace el lunes? ¿Lo hace el domingo en la tarde? Cuando yo me lo consigo a usted en una reunión que no es la iglesia y yo estoy aquí parado afuera y escucho lo que usted está conversando. Mire, hermano, en estos días me pasó. Estábamos en un lugar, habíamos como unos 4 o 5 hermanos. Estaba un hermano de la iglesia y comenzó a conversar y a emocionarse. Dijo como unas 5 o 6 groserías, una detrás de la otra, y yo me aparté. No porque yo me considere que tengo una aureola y que yo soy el hombre más santo, pero yo dije, esto no está bien. Él no está haciendo un culto, porque a veces pensamos que el culto solo se hace en la iglesia. Él en ese momento no estaba haciendo un culto de su vida, no estaba haciendo culto con su lengua, no estaba haciendo culto con su intelecto. Y Dios nos pide en esta mañana, en tu trabajo, cuando no está el culto, cuando no está el pastor presente, cuando nadie te está viendo, tú tienes que ser inteligente. Yo tengo que actuar inteligentemente. Si hay una mujer que me hace caer, que me tienta, pues aléjate. Borra su número, bloquea su número. Si hay un hombre que te hace temblar ante una situación, bloquea, aléjate, no pase por ese lugar. Actúa de manera inteligente, porque tú y yo debemos desarrollar un culto de lunes a lunes. Lo segundo que el Espíritu Santo nos pide en esta mañana es una orden para aplicarla a mí mismo. Una orden para aplicarla a mí mismo.
¿Qué dice el versículo 2, hermanos? El versículo 2 dice: no os conforméis, ¿a qué? No os conforméis a este siglo. ¿Qué más? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué nos vamos a transformar? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, comienza diciendo aquí: no os conforméis. Primero nos ruega el Espíritu Santo, nos suplica, y en el versículo 2 nos da una orden. A mí me costó cuando estaba haciendo el análisis de esto, porque yo dije, ¿cómo es que arriba me ruega? No me da una orden, y en el versículo 2 me da un imperativo. Me da una orden en el versículo 2, dice: no os conforméis. Y comienza con un no. Ese no es un no calificado, no es un no de titubeo, es un no absoluto. Como cuando usted le dice a su hijo, no es no, ¿verdad? Después de eso ya no existe sino la correa. Si su hijo intenta pasarse de ahí, cuando ya usted le dijo no y no y no, y es un niño pequeño, porque ya si es un adulto, ¿cómo le va a echar correa? ¿A Anthony le echan correa todavía? Sí. El Espíritu Santo dice: no te adaptes. No se pierda este detalle. No te adaptes al mundo, no te adaptes al sistema, no te adaptes al sistema que impera y gobierna. No te amoldes, no te adaptes, sé inteligente, no te amoldes. Y ese sí es un imperativo, es una orden. No te metas en el molde del mundo. ¿Aló? ¿Y cómo nos gusta estar en ese molde metidos? Empezando por el pastor suyo. Hay cosas de este mundo que no son pecado, y a mí me gustan. Son bellas. Irse a una playa de vacaciones, eso no es pecado. Pecado es si usted prestó plata para irse de vacaciones para la playa. Hay cosas en este mundo que son maravillosas y son hermosas, pero hay cosas en este mundo que son pecado. Por ejemplo, escuchar música que yo le llamo pornografía auditiva. Escuchar música, por ejemplo, voy a mencionar algo que a los jóvenes les gusta mucho: un reggaetonazo, un reguero. Ese tipo de música fue diseñada ¿para qué? En contra de los valores familiares, en contra de la dignidad de la mujer, en contra de los designios y las leyes de Dios, en contra de la familia, en contra de Dios, en contra de tu mamá, en contra de tu papá, en contra de tu iglesia. Pero nos encanta en las fiestas de los niños poner esas músicas, y yo digo, ¿qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe meterle música de esa a los niños? El perreo, no sé qué, y van los niños con el famoso perreo, y ¡ay, qué lindo! El Espíritu Santo dice: no te metas en ese molde, no te adaptes como la gallina en el nido, no lo hagas. Y es una orden. En la primera es una sugerencia, en la primera es una súplica, en la primera es un ruego. ¿Qué? Que yo presente mi cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que ese es mi culto. Pero aquí es una orden, hermano. No te metas en el mundo. Pero es algo tan interesante, hermano, porque está en una voz, el verbo en el original está escrito en una voz en que es algo que me tengo que dejar hacer yo mismo. Es algo que yo tengo que ayudarme a hacer. A ver si me explico. Si yo estoy completamente despeinado, yo tengo que agarrar un peine. ¿Y qué tengo que hacer? Echame una migajita de unto para que el pelo de pincho se aplaque. Es algo que me hago yo mismo. Aquí el Señor está diciendo que yo
no debo adaptarme, es algo que yo tengo que hacer. Yo a veces quiero que Él sea el pastor el que lo haga por mí, yo a veces quiero que sea Jesucristo el que lo haga por mí, yo a veces quiero que sea el Espíritu Santo que lo haga por mí, y el Espíritu Santo dice, sí, mire, vivo, eso le toca a usted. Como cuando uno le dice a los hijos, eso le toca a usted, arregle su cama, lave su baño, ordene sus gavetas de la ropa, limpie su cuarto, eso le toca a usted. No, yo quiero que lo haga mamá. Yerli dice así, yo quiero que lo haga mamá. Y la señora Mayer le dice, le toca a usted. Bueno, aquí está diciendo el Señor que al Inqueya le toca, y es una orden, no amoldarse, no adaptarse al mundo. Si te amoldas al sistema, la palabra es aión. Si te amoldas al sistema, si te amoldas al siglo, ¿qué va a suceder? Escúchame, vas a perder la voluntad de Dios. Porque al final del versículo dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, la buena, agradable voluntad de Dios. Si tú te adaptas al mundo, si Nicolás se adapta al mundo y dice, aquí me acomodé, como cuando uno se sienta en una silla, en una poltrona y dice, cuando se suben, ¿cómo se llama la yegua? Carmela, cuando se sube en Carmela y dice, calidad. Si él se amolda, va a perder inmediatamente la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no se aplica en el mundo, no se aplica en el sistema. ¿Me estoy explicando? O sea, por tú y yo adaptarnos a este sistema del mundo, nosotros estamos perdiendo lo más hermoso y lo más precioso, que es la voluntad de Dios, que de paso se ha dicho que es agradable y es perfecta. ¡Wow, hermanos! No te adaptes a esta edad, no te adaptes a esta era, no te adaptes a este modo de tratar. Si te adecuas, no podrás conocer, no podrás experimentar la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Yo, mire, el deseo más profundo de mi corazón como pastor es que usted pueda estar dentro de la mitad del medio de la voluntad de Dios. Que yo pueda decir, Jorge está en la voluntad de Dios y él ahí está seguro. Él ahí está seguro en la poderosa mano del Señor. Amén. Amén, Jorge. Gloria al Señor por eso, ¿verdad que sí? No te amoldes, es una orden. Más bien, en vez de eso, el Señor dice, transfórmate. ¿Aló? El Señor dice primero, no te amoldes, no te metas en ese molde, en ese sistema, sino más bien, sé transformado, sufre una metamorfosis. Esa es la palabra que está usando ahí, metamorfosis. Mi amado, mi amada, amigo que nos visita, tú no puedes estar en la voluntad de Dios. Niño que estás aquí, tú no puedes estar en la voluntad de Dios si no sufres una metamorfosis. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Con qué se come eso? ¿Es de dulce o es de sal? Bueno, la Biblia dice que la metamorfosis solo se produce a través de un proceso. Comienza por aquí y termina por aquí. No puedo yo decir que una persona que está comenzando en los caminos del Señor ya está perfecta, ya se convirtió de gusano a mariposa, que es lo que sucede en la metamorfosis. Se mete en el capullito ese, está ahí el gusanito sufriendo, padeciendo, luchando. Hay un video donde hay un señor de esos que trabajan con animalitos de esos y llegó y le cortó el capullito al gusano porque lo vio sufriendo mucho. Ellos quedan ahí atrapados y él dijo, debe estar como una momia, y le cortó el capullito. Pregunto, ¿vivió más ese gusano? ¿Llegó a ser mariposa? Nunca. Nosotros sufrimos un proceso de metamorfosis. Todo comienza ¿dónde? Cuando usted se presenta delante de Dios en sacrificio inteligente, vivo, santo, agradable, y luego entonces el Señor dice, bueno, ahora tienes que sufrir una metamorfosis, y ese proceso duele. Duele porque cuando Dios comienza a decirnos a nosotros, mira Juan, esto es así, esto es asado, venga acá, tienes que experimentar esa metamorfosis, no te amoldes, sino más bien sé transformado. Pero ¿sabes qué? No lo puedes hacer tú. ¿Aló? Esa metamorfosis no la puedes hacer tú.
No, yo sí la puedo hacer porque yo soy Pereira y los Pereiras lo que queremos lo conseguimos. Los arellanos lo que quieren lo consiguen. Y así, todos los apellidos que están aquí. Los Urbina, dígame los Urbina. Lo que quieren lo consiguen. Los Pérez. Ya no me acordé del apellido de Yerli para meterme con Yerli. Estoy tratando de recordar el apellido de Alexander. Pérez, ajá, y los agarré, mire. Ellos son Pérez. Hermanos, ¿quién hace esa metamorfosis en ti? ¿Quién hace esa metamorfosis? ¿La comadre cuando tú vas para allá, para la casa de ella? Sí, la comadre hace una metamorfosis, pero a la lengua. No, hermano, la metamorfosis la hace el Espíritu Santo, escúchame. Ese proceso que tú te conviertas de gusano a un animal que pueda volar libremente, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Todos queremos la voluntad de Dios que es agradable, que es perfecta y poder volar con libertad en las alturas y dejar de ser un gusano y arrastrarse. Ese proceso lo hace el Espíritu Santo y lo hace, Él usa un recurso para hacerlo, hermano. Usa la palabra de Dios, la Biblia. Lo que está ocurriendo en este momento aquí es un proceso de metamorfosis. Tú estás escuchando la palabra de Dios y esa palabra de Dios comienza a transformarte a ti. Ya no hablas igual porque ya te presentaste en un sacrificio vivo, inteligente. Ya no solamente en los cultos te portas bien, sino que te portas bien afuera porque quieres hacer un culto privado. Por eso dice que es un culto personal. Yo no puedo presentar el cuerpo de doña Félida. Yo tengo que presentar el cuerpo de Juan. El cuerpo de doña Félida lo presenta Félida. Es un culto racional. Y el Espíritu Santo hace esa metamorfosis por medio de la palabra de Dios. Y tú eres un paciente. Esa metamorfosis se genera cuando tú eres un paciente que se acuesta en la camilla de la clínica y el médico viene y comienza a tratar contigo. O el capullo cuando se está convirtiendo en mariposa va y viene. Va y viene, de pronto uno ve por ahí un capullo, bien horrible sería, por cierto, y ver un capullo por ahí rodando. No, uno ve que él se queda quietecito ahí de manera paciente, esperando que ocurra el proceso de metamorfosis. Ese proceso lo genera el Espíritu Santo. ¿Y saben qué, mis amados? Está en un presente activo, en un presente imperativo, es una orden también. Y todos los días yo tengo que presentarme en el altar como sacrificio para que el Señor haga el proceso de metamorfosis. ¿Saben por qué tenemos cristianos tan raquíticos? ¿Por qué tenemos pastores tan insulsos y tan raquíticos? Porque cada día no nos presentamos en el altar en un sacrificio inteligente. Porque cada día no decidimos de manera inteligente recibir la palabra de Dios. Recibimos del mundo, recibimos la música del mundo, las miradas del mundo, los halagos del mundo, los consejos del mundo. Nuestros profesores en la universidad son del mundo, los profesores del liceo, la mayoría son del mundo. El sistema educativo en el mundo está diseñado para alejarte de la familia, para alejarte de Dios. Por eso la iglesia siempre será el recurso moral de la sociedad. Amén. La iglesia será siempre ese recurso, esa fuente. Hermanos, tú debes ir cada día a la Biblia para que el Espíritu Santo te trate y te atienda. Es una orden para aplicártela tú mismo, no al hermano. Nosotros los pastores nos vemos tentados cada día a esto, a preparar sermones y enseñanzas, porque constantemente tenemos que estar enseñando para los demás. Y el Espíritu Santo me dice: Juan, tú también eres un paciente. Es más, tú eres uno de los primeros que tiene que estar en la camilla de manera paciente para recibir el alimento. Debes renovar los pensamientos, es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Hermano, si tú quieres de verdad ser diferente, tienes que renovar tus pensamientos. ¿O no? Les decía en la vigilia que en estos días estuve hablando con un hermano y hablé como, no sé, un buen rato conversé con él, pero me di cuenta del crecimiento espiritual. Ha crecido, no mucho. Todavía se le salen algunas groserías, todavía
él no es de aquí de Pregonero, todavía tiene por ahí algunos vestigios del mundo, pero me contentó que lo vi crecer, enamorado de la palabra de Dios, enamorado del Espíritu Santo, enamorado y ese fervor por las cosas de Dios. Y pastor, ¿y cuándo va a ir a fundar una obra por allá? Que yo quiero trabajar, enséñeme usted cómo ir a la conquista, yo quiero ser un conquistador. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? El Espíritu Santo tratando en la mente y en el corazón de la persona, sufriendo una metamorfosis. Cada día esa persona se presenta y dice, Señor, háblame por medio de tu palabra, háblame por medio de tu Espíritu Santo. Señor, transforma este gusano vil en una mariposa que pueda volar. Hermano, antes, en el versículo 1 dice, les ruego, y luego dice, que no se amolden. Nosotros no somos de este mundo. Por eso el mundo a veces nos mira extraños. Juan Andrés me ha dicho que en la entrada del liceo le gritan, llegó Satanás, ¿es que le gritan? Ahí viene Satanás, muchachos de 5º año. Porque saben que él es cristiano, o por lo menos asiste a una iglesia. Satanás, él es un niño. Y eso se llama persecución religiosa. Yo he querido irme escondidito a ver quién es el que le grita eso, para conversar algunas cosas con ese muchacho. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que nos acorrala, que nos presiona, en un mundo que le molesta, le irrita que tú seas cristiano, ¿o no? Le molesta en gran manera que tú seas cristiano, que seas seguidor de Cristo. Gente que nunca se había metido conmigo se comienza a meter contigo ahora porque tú ahora eres cristiano. Hermano, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué te vas a presentar en un sacrificio? ¿Y para qué vas a cumplir la orden de no amoldarte al sistema? ¿Para qué? Para que compruebes, dice el versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, concluyo así. Lo primero que el Espíritu Santo nos ha dicho es un ruego a presentarnos como un sacrificio inteligente. No puedes dejar de lado tu inteligencia, te la dio el Señor. Úsala para los propósitos de Dios. Lo segundo, el Señor nos da una orden para ejecutarla, pero para ejecutarla conmigo mismo. Yo no debo amoldarme a este mundo. Mira, hermano, el mundo puede ponerse muy bueno, porque el mundo ofrece cosas atractivas, ¿o no? Todo lo del mundo es luces y cámara y acción, pero yo no tengo que amoldarme ahí. Yo no tengo que vestirme igual, yo no tengo que hablar igual, yo no tengo que caminar igual. Yo doy un paso atrás y digo, Juan, pero ¿por qué no participas? Porque yo estoy haciendo en este momento un culto a Dios. Cambia la cosa, ¿verdad? Si yo constantemente estoy cultivando una relación con Dios, yo le digo no al mundo. Presenta tu cuerpo, por favor. Presenta tu intelecto, presenta tus emociones y presenta tu voluntad al Señor en un sacrificio. Y luego dice, no te amoldes al sistema. Es una orden. No nos gusta que nos den órdenes, ¿verdad que no? Y más si ya somos viejos. ¿Qué le va a gustar a Richard que le dé el Espíritu Santo órdenes y a Juan tampoco? Pero las recibimos, ¿verdad que sí, hermano Richard? Recibimos las órdenes del Espíritu Santo en este momento. ¿Verdad que sí, Erika? Decimos, Señor, está bien, Espíritu Santo. Si tú dices que no me amolde al mundo, ayúdame entonces a revisar, porque el problema que tenemos es que nos amoldamos y no nos damos cuenta. Hay un hermano que conversa conmigo y me dice, hermano, yo tengo muchos problemas con las groserías. Mi esposa me corrige, mis hijos me corrigen, pero yo sigo siendo grosero. Y son palabras que aquí en Pregonero son comunes, son normales. Yo quisiera hacer una lista y leérselas. Pero yo estoy seguro que si yo comienzo a leerlas, usted se va a espantar cuando las escuche en mi boca. ¿Verdad que sí? Si yo las digo desde aquí, usted va a decir, uy, pastor, se pasó. Pero usted las dice. Yo las escucho. Es que me provoca decir como 4 o 5.
Me provoca decirlas, hermano, pero usted sabe cuáles son. Entonces hay moldes en los que nosotros nos metemos y no nos damos cuenta. Tiene que venir alguien, hermano. Yo le pido a ustedes de corazón, si hay alguien que dice groserías, usted como esposa corríjalo. Eso no está bien, eso es molde del mundo. Eso lo dice la gente del mundo, pero un cristiano debe moverse con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No es que todo el tiempo va a andar, hermano Juan, ¿cómo se llama usted? Aleluya. No. Pero en mi vida interna yo constantemente estoy haciendo una alabanza, un culto al Señor. Hermano, este ruego y esta orden es para tu bien. Quiero, dice el Señor, mostrarte cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos ruega eso esta mañana y nos ordena eso porque quiere mostrarnos más. Quiere llevarnos a otro nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Quiere, hermano, yo quiero subir de nivel. Yo en este 2024 quiero subir de nivel espiritual y el deseo es que las ovejas puedan subir de nivel espiritual. Pero hermano, si yo no me presento cada día y si yo no dejo de amoldarme al mundo, yo no voy a crecer. Yo me voy a quedar el mismo raquítico de siempre. ¿Cuántos quieren que el Señor les muestre esas cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces? Uy, hermano, amén, para el bien de nuestra vida. Ahora que ya conoces lo que Dios te ruega y ahora que ya conoces lo que Dios te ordena, ¿qué sientes? Ya conoces lo que Dios te ruega. Dios te está implorando, te está rogando. Y ya conoces lo que Él te ordena. Ahora, ¿qué sientes? ¿Qué hay en tu corazón en este momento? ¿Qué sientes? Ahora que sientes en tu corazón que Dios te pide, ¿qué harás al salir de este lugar? ¿Qué harás con lo que escuchaste hoy de parte del Espíritu Santo de Dios? Presenta tu cuerpo y no te amoldes. Presenta tu cuerpo en sacrificio, no te amoldes al mundo. ¿Qué vas a hacer con eso, hermano? Cada predicación que nosotros escuchamos, si no la ponemos en práctica, somos responsables delante de Dios. Somos inexcusables, no tenemos excusa porque ya oímos el mensaje de Dios. Hermano José, no te amoldes al mundo. Pastor, no te amoldes al mundo. Jacqueline, no te amoldes al sistema del mundo. A mí me preocupa, hermano, seriamente cuando yo veo hombres y mujeres en las redes sociales para mostrar los ojos, para mostrar las orejitas. Me preocupo, ¿saben por qué? Porque no veo que suban un versículo, no veo que suban una predicación, no veo que suban algo que Dios le habló en el devocional de la mañana, no veo nada de eso. Entonces, ¿qué significa cuando yo comienzo? Yo tengo fotos en mis redes también, no es que yo no las tomo, pero hermano, difícilmente va a haber una foto mía o de mi familia queriendo mostrar las arrugas que tengo aquí. No, hermano. O sea, ¿qué busca una persona que está en las redes sociales amoldándose a lo que todo el mundo hace en las redes, metiéndose en un molde, mostrando su cabellera, sus orejitas, sus zarcillos, su cuellito? ¿Qué es eso? Eso se llama amoldarse al mundo. Y el Espíritu Santo en esta mañana dice, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a salir molesto por lo que el pastor te dijo o vas a salir de aquí, de este lugar, diciendo, yo no voy a cerrar mis redes sociales? Porque hay gente que me ha dicho que las ha cerrado. Bueno, eso me parece a mí más radical, pero si eso le funcionó, amén. Pero hermano, sal de este lugar o salgamos de este lugar diciendo, epa, yo voy a usar mi Facebook para montar la predicación del domingo, voy a montar un versículo, voy a montar un mensaje de Dios, voy a montar el devocional que Dios me habló en la mañana. Eso va para el Instagram. ¿Por qué? Porque hay millones de personas sedientos en las redes sociales de la voz de Dios. Entonces, no te amoldes, pero ¿qué vas a hacer al salir de este lugar? Hermano, ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? No te amoldes al mundo y preséntate cada día
en sacrificio inteligente, santo, agradable al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por este mensaje que nos has hecho la gran llamada, una llamada importantísima, una llamada, Señor, clave en estos tiempos difíciles que vivimos alejados de ti. Que mi Facebook te glorifique a ti. Que mi WhatsApp te glorifique a ti. Que mi Facebook no sea para pelear del gobierno. Que mi WhatsApp no sea para publicar mis problemas matrimoniales o mis problemas financieros. Que mi WhatsApp sea para publicar la gloria tuya. No quiero, Señor, amoldarme a este mundo, aunque tanto me llame. No quiero que este rebaño se amolde a este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Queremos conocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Pero tú no la vas a mostrar mientras yo siga amoldado a este mundo. Porque en el molde del mundo me voy a parecer a todo el mundo menos a Cristo. Y si no me amoldo al sistema de Cristo, no podré conocer la voluntad y me perderé 20, 30, 40 años de mi juventud vagando en un desierto sin propósito. Señor, yo quiero presentar mi cuerpo, es decir, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, en un sacrificio, en algo que me cueste, en algo que me duela, presentarlo delante de ti. Yo sé que tú hiciste el mayor sacrificio que yo nunca podré hacer, que será la salvación. Y aunque yo no me puedo ganar la salvación, tú me has llamado a vivir en santidad. Y quiero, Señor, que los hermanos de esta iglesia también vivan en santidad. Que dejen la fornicación, que dejen el adulterio, que dejen la mentira, la falsedad, porque eso es meterse en el molde del mundo, porque en el mundo todo el mundo hace eso. Pero en el molde de Cristo vivo en santidad, vivo inteligentemente apartado del mal, vivo en una voluntad que te agrada a ti. Y eso se llama culto lunes, de lunes a lunes. Aquí estamos, Señor. Ayúdame a mí a vivir en santidad. Ayúdame a mí a vivir en ese altar de sacrificio. Ayuda a mi esposa Linqueya a vivir cada día apartando para ti y amoldándose al molde de Cristo y no al del mundo. Que ella pueda hablar diferente a como habla el mundo. Que ella pueda caminar diferente a como camina el mundo. Ahí está mi hijo Juan, mi hija Hanna, que están entrando en un proceso, Señor, de adolescencia, de rebeldía, de descuido, como la mayoría de los adolescentes. Vela por ellos, Señor, y que presenten sus cuerpos delante de ti. Y que no se amolden al sistema del liceo, ni al sistema de la universidad cuando les toque, sino que se amolden al sistema de Cristo, es decir, a vivir inteligentemente en santidad, apartado para ti. Aquí están los hijos de mis hermanos, las hijas de mis hermanas, los esposos, y están ellas también con sus cargas, con sus luchas. Y el mundo sigue llamando de manera atractiva. Pero tú, Señor, esta mañana nos ruegas. Pudiera yo decir con lágrimas en los ojos: Juan, te ruego, te imploro, dame tu cuerpo en sacrificio. Y nos ordenas que no nos amoldemos. Señor, queremos romper con el molde del mundo que se ha metido en la iglesia, que se ha metido en nuestras familias, que se ha metido, Señor, en nuestra vida, y que vamos pasando año tras año y ya somos tan iguales al mundo que no hay ninguna diferencia. Quizás hasta somos peores, Señor,
porque nos manejamos de manera perfecta en el mundo y nos manejamos de manera perfecta en el cristianismo, pero a ti no te podemos engañar. A ti nadie te engaña. O vivimos en santidad, o estamos contigo o estamos con el diablo, pero no existen medias tintas. Yo quiero una iglesia, Señor, como tú la quieres. Tú quieres una iglesia que va a ser tu esposa, y tu esposa no puede ser cualquiera. Tu esposa debe ser pura, con vestiduras blancas, sin manchas, sin arruga. Ministra, oh Espíritu Santo de Dios, nuestras vidas en este instante. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón. Haga una oración, hermano. Ore al Señor. Dígale, Señor, te necesito. Ayúdame a presentar mi cuerpo como un sacrificio. Ayúdame a echar y arrojar de mi vida el molde del mundo. Yo quiero conocer tu voluntad. Y aquellos que están aquí, que nos están visitando, si hoy quieres tener a Jesucristo en tu corazón y en tu vida, y si aún no lo has invitado a entrar a tu corazón, yo te invito a que le digas estas palabras: Señor Jesucristo, hoy te pido que perdones mis pecados, que me limpies. Señor Jesucristo, yo hoy te entrego mi corazón y mi vida. Señor, perdóname. Perdona mis pecados, límpiame. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Señor, yo te pido que tengas la bondad de inscribirme en el libro de la vida, en tu libro, Señor. Yo quiero estar en los que te pertenecen. Yo quiero estar seguro en tus brazos. Te invito a mi corazón, Señor. Gobierna en mi corazón y en mi vida. Límpiame, Señor. Dame un nuevo corazón. Transforma mis pensamientos. Yo quiero, Señor, sufrir una metamorfosis. Yo quiero, Señor, dejar de ser un gusano y convertirme en alguien que pueda ser libre del qué dirán, libre de la idolatría, libre de las lenguas, libre de brujería. Yo quiero conocerte a ti, porque el que te conoce a ti queda completamente libre. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Despedimos la transmisión en este momento de los que nos están siguiendo a través de Facebook. Que el Señor los bendiga y los guarde.